Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena, la Iglesia Te Oxigena. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Julieta Appendini. Ella nos va a seguir contando la experiencia de la Fundación y la realidad social de México y cómo también en esta cuarentena que ellos han vivido, pues ha sido inspirador realmente vivir de cara a Dios este tiempo. Dios los bendiga. Me haces pensar cuando te escucho cuando mencionas se te ha abierto un panorama más grande que la necesidad inmediata. Y pienso en esta persecución que, que, digamos, en Latinoamérica creo que tiene muchos rasgos comunes, que podemos decir que no es una persecución del mismo tipo que de la que se vive en Oriente Medio o en África, a partir de fundamentos religiosos, pero sí desde ciertos púlpitos, digamos así, o desde ciertos escenarios ideológicos o políticos, etcétera. Falta ver lo que pasó hace poco en la Catedral de Managua, como lo sabemos, también toda la realidad hemos visto, ¿no? Muchos sacerdotes ahí en México que han sido asesinados, también una realidad que se vive en Colombia, ¿no? En una especie de ambiente anticristiano en el cual pues como que alzar la mano te van a hacer bullying inmediatamente, te van a despreciar por cualquier tipo de fundamento religioso que des a tus afirmaciones o por simplemente sostener una fe. Entonces, y por otro lado, yo creo que nosotros nos sentimos muy identificados con México, lo hablábamos antes de empezar a grabar, en la realidad social que se vive, digamos, en esa otra pandemia, o más bien endémico, que es una cuestión situada en nuestros países del narcotráfico y de la violencia que trae consigo. Pero bueno, antes de ir con todas las preguntas, ¿tú qué opinas de la persecución o de la circunstancia que vivimos hoy en nuestros países, ¿no? Porque me parece que esto es digno de ser elevado, la promoción de la ideología de género, la extensión del aborto, la negación de cualquier eh, afirmación religiosa por parte de una persona que esté en los órganos públicos. Entonces, cuando dices, bueno, esto me ha abierto a ver que la iglesia es más y que no es solo la pobreza de México, bueno, teniendo en cuenta esto que tenemos en común en Latinoamérica, ¿qué piensas de esa cierta persecución en nuestros países? Definitivamente, creo que hoy tenemos que levantar una bandera porque vivimos otro tipo de persecución en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en un montón de países. Nosotros le llamamos persecución de baja intensidad. ¿Qué significa esto? Vivimos en un ambiente político, social. Tenemos, en México, por ejemplo, se le llama un estado laico. Se supone que cualquiera puede profesar la religión que uno quiera, pero es muy curioso porque esto se revierte, es decir, aunque en México, y creo que en varios países de Latinoamérica, la mayoría somos católicos, pareciera que vivimos en un ambiente en donde hoy nos da miedo decir que somos católicos, porque vamos a recibir una agresión, como usted lo mencionaba. Y entonces, las leyes empiezan a imponer de manera en que el que tú digas o menciones que eres católico o te levantes en protesta de eres católico, vas a recibir una agresión. Incluso, por ejemplo, en México, se supone que, como es un estado laico, las escuelas tienen que ser laicas. Entonces, yo recuerdo cuando era chica, que estaba en colegios católicos, cuando llegaba el inspector, tenían que quitar las cruces y no podíamos decir que teníamos clase de religión. Teníamos que decir que era una clase de formación humana. Tenemos que cambiar cosas porque entonces pareciera que estábamos infringiendo la ley. Entonces, estamos viviendo en un momento en Latinoamérica en donde la iglesia, insisto, la iglesia no es el cura o los obispos, la iglesia somos todos, en donde los católicos, a través de sus líderes, que pueden ser los mismos sacerdotes o los mismos catequistas o tanta gente, jóvenes, somos es un estabilizador social. ¿Por qué? Porque la iglesia en Latinoamérica ha asumido la responsabilidad del gobierno en muchas cuestiones de salud, de educación, de todos estos ambientes en donde hay pobreza
Y ahí está la Iglesia Católica supliendo y ayudando a que la gente se pueda desarrollar, tanto espiritualmente como socialmente. Lo que yo hacía con los indígenas no era una cuestión únicamente de evangelización, también de ver cómo sobrellevaban para poder comer y sobrevivir y curarse. Entonces, hoy tenemos que pensar que es una combinación entre un ambiente político, social que nos orilla, pero también nos estamos volviendo miedosos. Y entonces nos volvemos unos católicos vergonzantes. Nos da pena decir que somos católicos. Y una vez estaba en una conferencia que estaba dando a los seminaristas de una diócesis y les dije, levante la mano, ¿quién de ustedes, a ver si lo quieren levantar, estando en la calle, sin sotana, preguntaron o se vio la necesidad de decir, ¿tú eres católico? Y mejor agacharon la cabeza y no dijeron nada porque se veían, podían ver expuestos. Y varios levantaron la mano. Tuvieron la voluntad de levantar la mano. Ellos que son seminaristas, mucho más nosotros que, pues a lo mejor bendecimos los alimentos dentro de casa, pero fuera de casa dices, no, yo mejor ni le hago así porque la gente me va a voltear a ver feo. Y yo creo que este tipo de persecución es mucho más fuerte que la persecución que se vive en Medio Oriente por una razón. La persecución de Medio Oriente es, tú eres cristiano, te mato en el momento, mueres. Aquí el problema es que va siendo como el experimento de la rana, no sé si lo conozcan. ¿Qué pasa si una rana la metes en agua hirviendo? Salta. Pero ¿qué pasa si una rana la metes en agua fría y le prendes la lumbre? No se da cuenta, se calienta y se cose y no salta. Así es nuestra fe, así es como estamos hoy los católicos. Nos van adormeciendo el alma con todo lo que tenemos alrededor, estas ideologías, todo esto en contra de los católicos. Nos da pena no decir, mostrar que somos católicos, ni siquiera tendríamos que decir, es que con nuestros actos la gente debería de notarlo, que entonces nuestra alma se va adormeciendo para cuando tú te quieres levantar, ni siquiera ya sabes qué eres, pierdes el sentido de lo que significa ser católico. Clarísimo, estaba yo en la frontera del Líbano con Siria, estábamos entrevistando a una familia de Siria que acababa de llegar porque estaba huyendo de los grupos terroristas, y yo le manifesté a la señora que los mexicanos estábamos con ellos y que estábamos rezando por ellos. ¿Y sabes lo que me contestó? Me dice, yo te agradezco que me digas esto. Dice, pero nosotros también nos enteramos de las noticias que hay en el mundo. Dice, y dile a los mexicanos que somos nosotros los que vamos a rezar por ustedes. Le digo, ¿por qué? Dice, porque México está perdiendo su fe. Dice, y nosotros, con toda esta persecución, hemos recuperado la fe y hemos recuperado el sentido a Cristo. Dice, y ustedes lo están perdiendo. Yo me quedé helada. Pero es muy cierto, estamos perdiendo y entonces vamos volviéndonos unos católicos a modo. Y vamos siendo esta rana que nos van cosiendo y no nos vamos dando cuenta. Cuando viene la batalla, pues ya estamos desarmados totalmente para seguir adelante. Entonces, concluyo un poco, creo que sí tenemos que luchar con otro tipo de persecución que vivimos en Latinoamérica, cuestionándonos a nosotros mismos, si somos capaces de decir que somos católicos, y no solo de decir, de actuar como, pues, como católicos, ¿no? Como lo que deberíamos de ser por nuestras obras, ¿no? Si nosotros, es curioso ver en la India, por ejemplo, la iglesia católica, que es menos del 1%, tiene un impacto social del 30% en la población. Tú dices, ¿cómo? El 1% son católicos, pero el impacto del trabajo de la iglesia es en un 30% de la población. La experiencia que uno tiene en la India es que a través de los obispos y las religiosas y los sacerdotes van teniendo espacios de escuelas, de hospitales, de aprendizaje de la gente, en donde invitan a todos, budistas, musulmanes, sikis, todas las religiones. Entonces, hay una lucha de la gente por querer estar en estas escuelas católicas, porque es una formación en donde lo que se enseña son los valores cristianos. Los valores cristianos son universales.
Y entonces, si nosotros logramos manifestar esos valores cristianos, pues no es una lucha de cuántos somos más católicos o cuánto no, es un tema de mostrar algo que nos ha enseñado Cristo, que son esos valores que van a hacer que este mundo cambie. Y creo que es por ahí donde tenemos que pelear un poco, porque creo que parte del problema de Latinoamérica no es si somos, o sea, ¿por qué somos menos católicos? Porque hay mucho más agnósticos, o gente que no cree en nada, o que está absolutamente confundida. Entonces, gente que tiene reacciones contra, probablemente, pues contra una estructura que ha tenido conflicto. Pero hoy nos toca empezar por nosotros, por nuestras acciones. Yo creo que es ayuda a la iglesia necesitada, ayuda a la iglesia que sufre, un buen lugar para darnos cuenta de lo que pasa, para hacer conciencia de nosotros mismos, para hacernos más fuertes en la oración y para sentirnos en unidad como iglesia universal, pues para cambiar esta realidad que también sucede en Latinoamérica, ¿no? Y que estamos siendo víctimas de esta persecución. Otra cosa que tenemos en común, aparte de esta persecución, digamos así, solapada, o no tan solapada, pero digamos progresiva, como la del agua que se va calentando que mencionas, es el tema de la situación de violencia, del narcotráfico. Evidentemente, cuando vimos noticias de México, nos acordamos de Colombia hace unos años, y no pensando que ya hemos superado el problema, porque el problema sigue. Parece que la droga es algo que, como un cáncer, que no tiene arreglo, muta como un virus en sus expresiones, pero está ahí. Pero, ¿cuál es la situación hoy allí? ¿Cómo están viviendo esta realidad también, digamos, de la violencia contra la mujer, de la violencia en general? ¿Y de qué manera esto afecta a la iglesia y a los creyentes? Es terrible. Tenemos violencia todo el tiempo. Tú sales a la calle y siempre tienes miedo que vas a ser agredida, robada, cualquier situación. Y en especial, bueno, el tema de la mujer es una cosa impresionante, los niveles que ha subido de agresión, más ahora con la cuarentena, que las personas tienen que mantenerse más en su casa, pues toda la agresión de la mujer se ha hecho mucho más fuerte, mucho más impactante. Pero tenemos un problema que, bueno, el tema de la violencia se vive en muchos países, ciertamente. Pero hay un tema aquí en México, que yo creo que en Colombia también se ha vivido, es el tema de la corrupción. Y eso exacerba la situación, la pone mucho más complicada, porque ¿cómo entiendes que de 10 agresiones a mujeres, no solo a mujeres, cualquier tipo de situación de violencia, de 10, 7 no denunciamos o no denuncian? ¿Y por qué no denuncia uno? Porque sabe uno que si denuncia no va a pasar nada y te expones mucho más porque probablemente las autoridades están coludidas con todo este tema del narcotráfico y violencia. Entonces, además de la violencia, es una violencia que se exacerba porque está solapada por una cuestión de impunidad que existe aquí en México. Es decir, hay un mensaje muy claro. Tú puedes hacer lo que quieras porque no te pasa nada. Y yo creo que esto toca a la iglesia también. Yo creo que esto toca a la iglesia y toca, pues, a una situación que estamos viviendo en México de mucha dificultad, en donde también pues las parroquias están buscando los diferentes caminos de cómo ir integrando a la gente también en esta situación de violencia que se está viviendo. Las parroquias o las iglesias o estos espacios han sufrido muchísima violencia. Pues somos el país con mayor número de sacerdotes agredidos, muertos, por ser gente que está trabajando en ayuda a los más necesitados, pero también pues como parte de una situación de violencia general que se vive en el país, ¿no? La pregunta es, ¿qué nos toca hacer como católicos ante esto, ¿no? ¿Qué respuesta tengo que hacer? Y yo siempre insisto que si queremos hacer un cambio, tenemos que empezar por nosotros. Y siempre digo que esto, que es un poco lo que pasa con la oración. Tenemos que empezar por nosotros para que se haga un efecto mariposa. No sé si ha escuchado, padre, el tema del efecto mariposa, ¿no? Para los que nos están viendo, el efecto mariposa dice que si un aleteo de una mariposa se suma con el aleteo de otras mariposas en un momento preciso, en un lugar preciso, en un
tiempo, sería capaz ese aleteo, lo que genera ese aleteo, de cambiar la dirección del viento para el otro lado. O sea, tendría que ser fuertísimo. Ese es el efecto de la oración y ese es el efecto de que si yo empiezo con transformándome yo, se podrán sumar otros que estarán en la misma sintonía y entonces como podremos hacer un cambio en este mundo que urge. Sí, tenemos que denunciar, sí, tenemos que pedir a las autoridades que hagan algo, pero siempre la posibilidad directa es lo que yo pueda hacer, porque eso sí está controlado por mí. Y creo que ahí es desde donde nosotros como ayuda a la iglesia necesitada también lo ofrecemos, ¿no? Esta información, esta concientización, esta parte de fomentar la oración, que después cierra maravilloso con que tú compartas lo que tienes. Como ahora que estamos con lo del Líbano en una campaña internacional bastante fuerte por nuestros hermanos afectados, que en medio de la pandemia, Colombia está fatal y tiene mucha gente necesitada, México está igual, pero hoy tenemos que voltear a ver a nuestros hermanos en Beirut y también compartirles, y ya luego nos regresamos aquí a pensar en nuestra cuarentena y en lo que estamos viviendo. Pues vamos a eso de la cuarentena, ya para ir también concretando algunas cosas. Sabemos que Colombia ha tenido uno de los programas de confinamiento más prolongados, con los efectos buenos o malos que esto traiga. Seguramente se cuida más la salud, se descuida la economía, siempre están esas dos fuerzas en la balanza. México, entiendo, como lo decías antes de grabar, que intenta conciliar más estas dos realidades. Pero más allá, digamos, del ambiente y tal, yo te preguntaría a ti, eh, es decir, porque me parece muy importante que pongamos de frente la realidad y no cerremos los ojos a las dificultades, a los desafíos y a las realidades dolorosas que supone el ambiente y todos los retos que el mundo de hoy nos propone. Pero también, digamos que objetivo fundamental de nuestra labor, de la iglesia, y eso es la evangelización. Evangelizar es traer una buena noticia, es decir, una esperanza, no que cierra los ojos a la realidad, pero que promueve algo distinto. Tú has dicho unas realidades inspiradoras cuando señalabas compartir con la familia de Siria o el lugar de la iglesia católica en la India. Te preguntaría, en esta pandemia, en este tiempo, ¿qué te ha ayudado? ¿O qué realidades te han inspirado? Porque pienso que al final el cristianismo es una realidad de inspiración. Si alguien decide ser sacerdote religiosa o irse a la misión a la montaña, aunque no tenga una consagración específica, seguramente algo la ha inspirado, algo la ha movido, porque al final no es una cuestión de manipular, de imponer o de exigir, sino es algo que va más allá, es un ideal que te jala. Bueno, pues ya digamos, planteando cosas positivas. A ti personalmente y en general, por ejemplo, en México o en la iglesia de allí, ¿qué has visto que te resulte inspirador para afrontar estos tiempos, sobre todo de la pandemia, de estos retos del coronavirus? A mí me ha inspirado mucho la respuesta que he visto de muchos sacerdotes religiosas y gente comprometida, que pese a la situación que vivimos, se han, no sé, yo digo, es como buscado alternativas para seguir adelante y atender a la gente, ¿no? Y su compromiso, pese a lo que pueda suceder, estar y seguir. Para mí ha sido muy inspirador porque además pues tenemos mucha vinculación con muchas parroquias, sabemos lo que pasa y el compromiso de ellos para mí ha sido como muy inspirador porque creo en algo y es Dios permite que sucedan situaciones desafortunadas siempre para un bien mayor. Eso lo hemos oído siempre, ¿no? Y lo que he visto en estos temas inspiradores de testimonios de la gente, de sacerdotes religiosas, es que la pandemia es una oportunidad. El problema sería no aprovechar esa oportunidad y ese es el riesgo que tenemos, porque estamos esperando a que pase para regresar. Yo digo, no, esta es una oportunidad para revisar
qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, darme cuenta de relaciones que tenía, darme cuenta de mi relación con Dios mismo. Y la verdad es que esta pandemia lo que nos ha manifestado en testimonios es justamente una oportunidad de hacer las cosas diferentes, pero siempre para bien. Y creo que aquí una de las invitaciones que a mí, algunos testimonios de gente que perdió a su familia, que además aquí ha sido terrible, imagino que en Colombia igual, porque se te muere un familiar y ya no lo ves, te entregan una bolsa que no la puedes tocar y después se incinera. Entonces, el proceso espiritual, psicológico se vuelve muy complicado. Es la capacidad de mucha gente de, pese a las situaciones difíciles emocionales, económicas terribles, que en México está terriblemente, todo el tema de pérdidas de empleo, que debe ser más o menos similar en Colombia, la capacidad de resiliencia, que es una palabrita moderna que existe desde hace 1000 años, pero que creo que hay que retomarla porque además vale la pena, y que es justamente esa capacidad de reaccionar positivamente ante alguna adversidad. Y que si además de esa resiliencia le metemos el ingrediente de Dios, pues puede ser un potencial fantástico. Los invito a todos los que nos están escuchando a que se metan en Google, pongan resiliencia y saquen todo, porque a mí todo ese panorama de la resiliencia me encanta, esa perspectiva, porque es justamente esa perspectiva de poder hacer de una cuestión difícil una oportunidad de cambio para mejorar, para ser mejor yo mismo y para poder proponer algo distinto. Yo creo que ahí es el reto que tenemos ahorita, cómo desde esta situación compleja mundial que vivimos podemos hacerlo diferente. Y yo creo que los que nos decimos católicos, que tenemos una ventaja hermosa que es creer en Dios, justamente lo podemos hacer, podemos poner el ejemplo y que mucha más gente quiera entrarle a esto y quiera seguir a Cristo y quiera hacer un mundo diferente y ser diferente, ¿no? Por ahí Una lo vería última, padre. me parece estupendo todo esto que es inspirador. Y te haría una última pregunta un poco más personal para cerrar. Tú, Julieta, ¿qué has aprendido en de este tiempo de pandemia para tu vida? No tanto a nivel de la institución y de la iglesia y tal, sino un poco más, porque yo estoy convencido de que, como lo has dicho, lo que cambia el mundo es el aleteo de la mariposa, es decir, lo concreto, no simplemente una idea que por supuesto la necesitamos. Y por eso yo siempre pregunto a los invitados al final, a ti, ¿tú qué has aprendido en este tiempo? ¿Qué te ha ayudado a vivir este tiempo de crisis, de pandemia? Algo muy importante para mí ha sido aprender que soy muy vulnerable, o sea, soy vulnerable. Soy muy vulnerable. A veces pensamos que somos omnipotentes y no nos va a pasar nada. Que soy muy vulnerable y que si no hacemos esto de una manera colectiva, mirando, soy una mujer muy dinámica y tengo mucha capacidad de hacer muchas cosas. Y esto me ha enseñado justamente a decir, pues sí, podrás hacer lo que quieras, pero eres muy vulnerable y necesitas de un colectivo para que salgamos juntos. Entonces, esta capacidad de podernos poner en una sintonía más colectiva, más humilde, para seguir adelante. Y creo que en mi caso, soy casada, tengo 3 hijos, la posibilidad también de darle a mis hijos, junto con mi esposo, la posibilidad desde esa experiencia que va a ser única, ¿no? Que va a ser algo que narremos por historias. Tú estuviste en la cuarentena, la posibilidad de hacer algo diferente y de ser mejor. Yo creo que ahí es algo muy concreto que para mí me ha tocado y que creo que me permite ser mucho más sensible a los demás y ser más, pues sí, esta humildad que necesitamos para poder seguir adelante en conjunto. Bueno, Julieta, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu testimonio y las cosas que también tienes en tu corazón. Esto de la vulnerabilidad me parece un tema fundamental. Has dicho unas cuantas ideas bastante potentes, dignas de ser
digamos, reflexionadas, esto de la resiliencia, entre otras cosas. Así que mil gracias, cuenta con nuestra Gracias, oración Padre. por México, por la fundación allí, y qué maravilla poder también contar con esta comunión, y gracias por estar con nosotros en la cuarentena. Gracias, Padre Astolfo. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Dios los bendiga. Vale, hasta luego. Bien, queridos amigos, hemos visto ya toda la entrevista con Julieta Pendini, que nos llena de inspiraciones, que nos llena de ejemplos de vida y que nos recuerda también la necesidad de estar cerca de Dios y de ser profetas en nuestro tiempo. Que Dios los bendiga.